Bueno, las 5 de la tarde, en punto, bien puntuales, estamos ya en comunicación con la doctora Débora Petrón. Ella es médica especialista jerarquizada en ginecología y obstetricia, es especialista en medicina reproductiva, acompaña pacientes en el camino de la reproducción asistida. Buenas tardes, Débora. Belén Castares y Julieta Bernat te saludan. ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo les va? No sé si me están viendo ahí. Sí, ahí te Hola vemos. Débora, ¿cómo estás? Ahí me ven bien. Bueno. Te ¿Cómo vemos les va? perfecto. ¿Todo bien y vos? Muy bien, muy bien. En esta tarde gris acá en Mar del Plata, con Igual. frío, pero bueno, nada, ahí poniéndole ganas. Estamos igual acá en Olavarría, gris, frío, esperando que se vaya el invierno, contando los Ay, días. Dios. Ay, sí, ya Sí, estamos sí, para sí, es primavera. largo a veces. Es largo, sí. Débora, bueno, tenemos un montón de preguntas para hacerte, pero me parece que está bueno comenzar con un poquito de tu historia, de conocerte un poco. Contanos cómo es tu recorrido, cómo llegaste hasta acá. Bueno, todos dicen que tengo menos edad que la que tengo, pero la realidad es que yo me recibí año 2000. Soy de Buenos Aires. Luego me vine a hacer la residencia aquí a Mar del Plata, allá por el 2000 cuando me recibí. Y bueno, y a partir de ahí estoy en este camino de la reproducción asistida, cuando en su momento era mucho más difícil que hoy hablar del tema, acceder a los tratamientos de reproducción asistida, porque ustedes saben que la ley nacional recién estuvo reglamentada en el año 2013. En 2012 empezamos, o 2011 empezamos con una ley provincial de la provincia de Buenos Aires y después tuvimos la suerte de que se sancionara a nivel nacional. Así que se hizo mucho más masiva la atención de pacientes con esta problemática, pero bueno, hace muchos años que me dedico a esto. Qué bueno. Bueno, Buenísimo. y la verdad que es un tema que estamos empezando a escuchar mucho más, como decís, ahora está mucho más en auge charlarlo, por lo menos. Me parece que antes era más tabú, ¿no? Como para Totalmente. comenzar, Débora, sí, o era un tema más de mujeres, ¿viste? No sé si tanto de hombres. Siempre se señaló mucho a la mujer, ¿no? Que tenía este tipo de dificultades, por llamarlo de alguna manera. Totalmente, sí. Hace años, primero hubo, como todo, mucha evolución, gracias a Dios, mucha Sí. evolución de la mujer y socialmente de la pareja en sí, en general, de la humanidad, diría yo. Pero bueno, hace muchos años, allá por nuestras abuelas, se embarazaban nuestras abuelas bueno, mis abuelas, ustedes son mucho más jóvenes, pero mis abuelas a los No 20 creo. años, No creas que entonces, somos mucho más No, jóvenes. no, ¿eh? No creas que somos mucho más no, jóvenes. no, no. Ah, Pero bueno, bueno, allá nuestras abuelas a los 20 sí. aproximadamente se embarazaban y bueno, entonces tenían uno, dos, cinco, mi abuela tuvo 8 hijos, entonces era mucho más frecuente porque ya a los 30, 35 dejaban de procrear, ¿no? Claro, Entonces estaba esa y después estaba la mujer que tenía un inconveniente en la fertilidad, pero que nada se decía, que eso se tapaba, que no se hablaba del tema, que no había, por supuesto, una evaluación como corresponde, así la mujer como el hombre, digamos, la pareja infértil, y bueno, y de eso no se hablaba, Mm, ¿no? sí. Y la realidad es que hoy, por lo menos se habla, se conoce mucho más, hemos avanzado un montón más, pero bueno, se habla, diría que no lo suficiente o conocemos no lo suficiente, porque sí, como dije al principio, hemos avanzado un montón. La mujer no solo es mamá a los 20, sino que a los 20 recién está terminando de estudiar y ni que hablar si ingresa en una carrera universitaria o si luego tiene que, como, bueno, como los médicos o algunas otras profesiones en las que hacen residencia y después de la residencia posicionarse laboralmente o hacer una subespecialización y bueno, y todo esto lleva tiempo, ¿no? Entonces, la maternidad se ha pospuesto muchísimo y hoy buscamos un embarazo
después de los 35 años, Sí, diría. claro. De hecho, la edad promedio de pacientes que vienen en búsqueda de un embarazo y que están teniendo un inconveniente, entonces las veo en el consultorio, es de 38 años. Claro, Y a los 38 años, para la biología, ya somos grandes, claro. ¿sí? Esto, Porque el ovario, lamentablemente, envejece mucho más rápido que lo que envejecemos nosotras, ¿sí? O sea, biológicamente, el ovario tiene como un límite, ¿no? Natural. Esto que decís que, bueno, que es real, ¿no? Que se ha extendido la edad de la maternidad, es verdad, nuestras abuelas maternaban muchísimo más jóvenes, alrededor de, allá a los 18, a los 14 ya se casaban, a los Claro. sí. 18 ya tenían hijos. Y esta pregunta que te voy a hacer, porque muchos cuando hablamos de, ¿no? Medicina reproductiva y demás, no sabemos qué abarca la medicina reproductiva, es decir, qué es lo qué es lo que ves generalmente en consultorio, qué es lo que abarca la medicina reproductiva. Espectacular la pregunta, porque en realidad nosotros hablamos en la medicina reproductiva, usamos técnicas o Ujú. tratamientos que ayudan a pacientes con infertilidad. Ese es como la base de la especialidad, Ujú. ¿no? Los pacientes que están teniendo algún inconveniente en la fertilidad. Y eso se conoce desde hace muchos, muchos años, Claro. incluso antes de la ley, ¿no? Les conté que allá por el año 2000 cuando me recibí, yo Sí. lo que más quería era ayudar a pacientes a lograr su embarazo. Y entonces había técnicas. Lo que pasa es que la ciencia tenía sus limitaciones Claro. que fuimos aprendiendo. Mm. Ahora, en unos días nada más, tenemos un congreso de medicina reproductiva que se llama la sociedad que nos nuclea, a nosotros se llama Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER, Sí. y esta sociedad de este año invitó a la primer bebé de probeta, así se le llamó, en todos los diarios salió a Luisa Brown, que tiene unos 50 años, Sí. Claro. 60. Claro. ¿Sí? O sea, entonces, para la medicina, 50 años es muy poco, Mm. ¿sí? Es muy poco y era, por supuesto, en ese momento muy difícil lograr un embarazo, porque trabajamos con células, las células que son microscópicas, que no podemos ver y tienen que vivir esas células, y no tienen solo que vivir, sino fecundar y lograr un embrión, y ese embrión tiene que implantar. Entonces, las técnicas fueron mejorando, por suerte, muchísimo, mucho más en los últimos años, y ya no solo hablamos de tratamientos para una pareja con infertilidad, sino tratamos también, la medicina reproductiva también trata de prevenir, Claro. ¿no? Cuando hay una pareja o una persona que va a diferir su maternidad por todo lo que venimos diciendo. Entonces, Ujú. también podemos ayudar a pacientes no solo infértiles, sino pacientes que saben que quizá en un futuro, difiriendo la maternidad, pueden llegar a tener un problema. Es Bien. interesante porque, bueno, hace poquito estuvimos hablando sobre insuficiencia ovárica primaria, que es un Mm. diagnóstico también relativamente nuevo para la ciencia y para la medicina. Y es interesante esto que decís, porque generalmente cuando pensamos en medicina reproductiva es como, hoy podemos llegar más rápido a eso, es decir, ya con mucha más información. Me pasa mucho en consulta de recibir mujeres, por ejemplo, con insuficiencia ovárica y se desconoce también mucho de este diagnóstico y de cómo puede afectar el día de mañana a la fertilidad, ¿no? Es interesante eso que decís, es la prevención, muy importante. Exactamente. Y tocaste un tema muy importante porque vemos mucha insuficiencia ovárica en edades cada vez más jóvenes, Mm. ¿sí? Y bueno, y sabemos que, o sea, pacientes que vienen y que por ahí están menstruando, ¿eh? No Ujú. solo pacientes que entran en una menopausia, la Claro, insuficiencia ovárica muchas veces sus ciclos están conservados. O claro. sea, el Sí. paciente viene y si uno no sospecha y no hace un diagnóstico adecuado, es una paciente que nada, que por ahí tiene irregularidades en la menstruación y que su ginecólogo dice, bueno, toma un anticonceptivo, si no está en búsqueda de embarazo, toma un anticonceptivo que te regula,
que hace que vos, digamos, menstrues todos los meses. Y bueno, y eso pasa, y cuando por ahí Dejan el el proyecto anticonceptivo. de maternidad es una realidad y se deja el anticonceptivo, bueno, se encuentra con una sorpresa y es devastador el diagnóstico, Sí. porque les conté que la medicina ha avanzado muchísimo, la verdad es que estamos muy contentos con todo lo que logramos, pero le falta un montón. Mm, Y una de las cosas es lograr tener óvulos que vivan más allá del tiempo que normalmente están predestinados, ¿no? O hay muchos estudios en marcha, por supuesto, pero esto de, bueno, de las células madres sacar óvulos o de deshacernos nuevamente de esos óvulos, que ustedes saben que nosotras las mujeres nacemos con una cantidad Ujú, determinada de ellos, ujú, que los vamos a ir gastando mes a mes y que hagamos lo que hagamos, tengamos la mejor vida, nos cuidemos, seamos saludables, los vamos a ir perdiendo igual. claro. sí. Eso es importante Entonces, porque hablábamos al principio de la importancia de aprender las mujeres de nuestra propia biografía hormonal, de saber cómo funciona el ciclo. Esto que bien vos decís, nacemos con un pool y que lo vamos perdiendo en cada una de las menstruaciones. O esto de, bueno, no tengo ciclos regulares, entender por qué no tengo ciclos regulares, ¿no? Es interesante. No, y está buenísimo esto que decís de la prevención. ¿Cuál es la edad, digamos, en bisagra, ¿no? En donde decís, bueno, acá empieza realmente a complicarse, ¿no? La búsqueda del embarazo. Porque es lo que vos decís, se ha bueno, postergado tanto la maternidad que por ahí una mujer hasta los 38, 39 no se le ocurrió buscar un embarazo. totalmente, totalmente. Bueno, esto las va a espantar, pero la idea, la No, idea no es que generemos un miedo a la edad, Sí, sino que tomamos conciencia, como ustedes dicen, ¿no? O sí, sea, acá no es lineal, no hay una edad bisagra que de un día para el otro nos quedemos sin, claro. pero sí esto empieza a reducirse. Nuestra edad de máxima fertilidad era la edad de nuestras abuelas, en realidad entre los 20 y los 30 Eso es no cuando cambió, nosotros tenemos. eso es lo mismo. Eso no cambió, exactamente, cambiamos socialmente un montón, pero biológicamente nos faltan muchos años de evolución. Sí. Y entonces, la mejor edad para ser mamás, biológicamente hablando, por supuesto, ujú, es entre los 20 y los 30 años, claro. Ujú, ¿sí? Luego de los 30 empieza a verse esta declinación que no es abrupta, que es gradual, pero empiezan a perderse con mayor celeridad ese reclutamiento que hacemos nosotros todos los meses de ovocitos, Ujú, y empieza a verse que esto declina. Y luego de los 35, ahí sí se ve, digamos, una curva un poco más acelerada de descenso de ujú, cantidad y calidad de óvulos, que ahora seguramente vamos a tratar el tema calidad. sí. Em, Desde los 35 a los 37 se acelera, y luego de los 38 años ya se nos complica la maternidad. Esto no quiere decir que no logremos el embarazo, pero sí que podemos tener mayor dificultad o mayores posibilidades de pérdidas gestacionales recurrentes, o los abortos, o alteraciones a nivel cromosómicas, a nivel del feto y del recién nacido, ¿no? mm, Entonces, bueno, qué bien hace esta información sí. para no llegar a esa altura diciendo, ay, qué bien que menstruo todos los meses, estoy saludable, no tengo ninguna enfermedad, bueno, voy a buscar muy livianamente embarazo a esa edad, ¿no? Claro. Sino, ¿qué puedo hacer para que las posibilidades sigan siendo altas, Mm. si la idea es postergar la maternidad? Débora, ¿y qué pasa? Hablo de mujeres sanas, ¿no? Que todavía no emprendieron búsqueda, por ejemplo, esas mujeres que han decidido postergar su maternidad y congelan óvulos, como si congelar óvulos fuera una garantía de que en el Mm. momento en que ellas decidan, o sea, tener un embarazo, lo van a lograr. ¿Esto es así? No, no, claramente. Garantías en medicina no existen. Mm, Exacto. Quien da una garantía, hoy hay programas de Es una falsa promesa. inteligencia artificial.
Es una falsa promesa totalmente. Hoy incluso hay comercialmente programas de inteligencia artificial que evalúan con una foto del óvulo, evalúan la posibilidad de ese óvulo de que el día de mañana se convierta en un embrión. Sí, Eso existe y, digamos, y lo vamos a incorporar cada vez más a la Claro. práctica clínica diaria, pero aún con toda la tecnología que tenemos hoy en día, no dejan de ser probabilidades. O sea, congelar óvulos nos brinda una posibilidad el día de mañana de que con esos óvulos podamos tener la chance de tener un bebé. Ahora, no hay 100% de garantía y por supuesto las posibilidades que nos brindan esos óvulos congelados van a depender también de la edad en la que congelamos los óvulos. No es lo mismo tener 5 óvulos congelados de los 35 años que 5 óvulos congelados de los 38, Claro, porque probablemente a los obvio. 38 esos óvulos no tengan la calidad necesaria como para darnos un embrión, ¿no? Ujú. Por lo tanto, es muy importante que si vamos a averiguar y acceder a esto, lo hagamos lo antes posible, claro. Sí, porque la calidad del óvulo tampoco se puede mejorar, ¿no? Nosotros podemos estimular 1, 2 veces, obtener mayor o menor cantidad de óvulos, pero la realidad es que la calidad de ese óvulo no la podemos mejorar. A ver, entiéndase la calidad genética, porque Sí. sí podemos Aclaremos eso porque mejorar. por ahí cuando hablamos de calidad y las personas que nos están sí, escuchando, sí, ¿a qué sí. se refiere con calidad, no? Exacto, aclaremos que la calidad a la que se refiere, o la más importante por ahí, es la calidad genética de ese óvulo. Mm, Porque lógicamente un óvulo es una célula como cualquier otra célula de nuestro cuerpo. Entonces, esto de ser saludables, comer saludablemente, hacer actividad física, dormir bien, rodearse de buena gente. Eso también influye en la calidad de una célula y el óvulo es una célula. mm. Entonces, somos un todo. Entonces, la calidad sí depende de, por supuesto, de que seamos saludables, pero hay una calidad genética que lamentablemente es un factor que no podemos modificar. A esa calidad me estoy refiriendo cuando digo de congelar óvulos lo Claro. antes posible, ¿no? Bien. Es interesante porque esto, viste, que hubo una época que el reloj biológico era como que era un mito. Viste que hubo una época como que decían, ay, no, esto del reloj es un mito, no pasa. Y la edad hormonal existe. Yo le digo edad Claro, hormonal a esto, ¿no? A que, bueno, podemos tener una edad cronológica, una edad biológica, pero la edad hormonal es esta. absolutamente. Absolutamente. Yo creo que esto de que el reloj biológico no corre o Mm, ese mito surge eh, a raíz de que la expectativa de vida ha claro, aumentado. Sí, Sí, hablábamos hoy que nuestras abuelas eran madres a los 20, pero también se morían a los 60, claro. 70 sí, sí. años. Y hoy la expectativa de vida ha aumentado un montón. Sí, Entonces estamos casi en los creemos que 90 las porque mujeres llegamos mejor, en claro, expectativa. que creemos que porque llegamos mejor a los 50 o a los Mm. 40, la fertilidad también se conserva. Y eso lamentablemente no es así. Ujú. Débora, ¿cuáles son las primeras señales de alerta, digamos, que nos tienen que llamar la atención en relación a la fertilidad? Maravillosa pregunta, porque sabes que lamentablemente a veces no hay Claro, ningún indicio. Claro. Como hablábamos recién, ¿no? Insuficiencia ovárica, tengo irregularidades, voy a mi ginecóloga, le digo, mirá, tengo 30 años, pero no pienso ser mamá y estoy irregular y muchas veces, bueno, toma, te doy un anticonceptivo y te regularizo. sí. Y eso es un error, digamos, error a nivel de no informar, O ¿no? no De no derivar, estudiar, o no de no derivar, derivar, porque vos podés te puede no exactamente. interesar el tema, pero si no sabés derivar. Me pasa mucho en menopausia. Yo soy nutri que trabajo con mujeres en menopausia y me pasa mucho Ah, esto de la no derivación. ¿Viste? Nos tiembla el pulso cuando tenemos que decir, mira, no es mi tema, te derivo. totalmente, sí, sí, Pasa eso es mucho. un error eh, que hoy en día se está corrigiendo bastante. La verdad es que hoy tenemos mucha consulta de asesoramiento, Ujú. un poco a raíz de que existe esta posibilidad de congelar óvulos,
porque una de las cosas que cambió muchísimo y no hace tantos años atrás es la técnica de congelamiento de las células. Ok. La técnica de congelamiento de óvulos consiste en lo que llamamos vitrificación. Lo que se hace básicamente es congelar el óvulo y que quede así como un vidrio, por eso se llama Ok. vitrificación. Es una congelación que se hace muy rápidamente, se saca del cuerpo y bueno, por supuesto, se procesan esos Ujú. ovocitos y luego pasa a congelarse en tanques de nitrógeno a menos 196 grados centígrados en cuestión de Segundos. minutos, Sí, segundos. claro. Entonces, ¿qué pasa? Esto permite que la sobrevida de ese óvulo cuando se descongela sea muy alta. Claro. Antes, las técnicas que teníamos, que no estaban desarrolladas, hacían justamente lo contrario, iban congelando el óvulo de una temperatura corporal de 37 grados hasta llegar a esa temperatura, iban gradualmente congelando. Se llamaba técnica lenta de Ujú. congelamiento de óvulos y eso hacía que la célula forme algunas espículas como si fueran un hielo Como un que cristal. luego exactamente, cuando se descongelaban, terminaban dañando las organelas Claro. celulares, ¿sí? Todas las mitocondrias, el retículo Ujú. endoplasmático, el núcleo de la célula, muchas veces terminaba dañado. Entonces, claro, decíamos, bueno, sí, se puede congelar, pero la verdad es que las posibilidades al Eran descongelar pocas. esos óvulos que teníamos de lograr un bebé eran muy bajas. Mm. De hecho, también pasaba con los embriones. Entonces, ahí están los resultados de los quintillizos, los Claro. embarazos múltiples. ¿Por Sí, qué? Porque preferíamos transferirlos antes de congelarlos, porque al congelarlos los perdíamos. claro. Por suerte, hoy esas técnicas han mejorado mucho y eso permite que uno transfiera un único embrión, que uno congele óvulos. Entonces, hay muchas más posibilidades y entonces las pacientes tienen que saberlo, tienen que saber que existen estas herramientas y ahí va esto de la derivación, ¿no? Hoy Ujú. debiéramos derivar los médicos, nutricionistas y Ujú. todos los que estamos en relación a la salud del paciente, derivar para una consulta de asesoramiento y luego con ese asesoramiento, con esa información, Mm, cada cual elige si puede, si quiere o no congelar óvulos y diferir la maternidad o no. Totalmente. Pero la información tiene que ser eh, masiva y óptima en el momento adecuado. fundamental. Débora, ¿cuáles son los tratamientos más habituales? Bueno, por supuesto que eso depende de, como te digo, de la edad Sí, de la mujer, ¿no? O sea, no es lo mismo que venga una paciente bueno, hoy hay mucha preservación de fertilidad. La verdad es que, por suerte, esta difusión que hacemos, ustedes, nosotros como profesionales y todos los medios, que la verdad es que nos ayudan un montón a que esto se conozca hace que los pacientes pregunten más, se informen más y entonces ha aumentado muchísimo la preservación de fertilidad para diferir la maternidad, sí. la criopreservación de óvulos. Así que se lleva un gran porcentaje de todos los tratamientos que hacemos, Ok. Ujú. este tratamiento de preservación de fertilidad. Y luego, bueno, tenemos tratamientos que pueden ir desde baja complejidad, que son Ujú. tratamientos en los que nosotros solamente ayudamos a que una mujer estimule su ovulación y ovule, porque a Ok. veces hay falta de ovulación, y luego podamos hacer una inseminación con semen de pareja o con Ok. semen de banco cuando se trate de, bueno, o un varón que no pueda tener la posibilidad de tener Ujú. espermatozoides o parejas de dos chicas en las que hacemos un tratamiento para lograr un O embarazo, mujeres que quieren eh, o, maternar para- o solas. o personas solas, Personas claro, solas. tal cual, o personas solas, Ujú. que hay un montón Mm. de mujeres que, bueno, no ha llegado con quien compartir esto y deciden emprender el camino solas, ¿sí? Bien, Entonces, en esos casos, cuando son, digamos, jóvenes y tienen casi todos sus factores conservados y normales, uno puede aplicar un tratamiento de baja complejidad. Bien. Luego hay tratamientos de mayor complejidad que
hablábamos hoy, la Ujú. fecundación in vitro, en la que somos un poco más invasivos, aunque la invasividad depende de estar manipulando estos óvulos y espermatozoides. Los Claro, tratamientos, la realidad es que no son ni tan prolongados ni dolorosos. Todos son tratamientos muy cuidados y la verdad es que son cortos porque en 10, 14 días Mm, nosotros tratamos de optimizar lo que hace nuestro cuerpo, que generalmente logra un óvulo maduro en menos de 14 días. claro. Entonces, los tratamientos no duran más de esos 14 días que necesitamos para madurar un óvulo, ¿no? Y también existen estos tratamientos en los que la mujer, por determinadas circunstancias, no cuenta con los óvulos adecuados para hacer un tratamiento y necesitamos de óvulos donados, Claro. ¿sí? De un óvulo que aporta otra mujer para lograr el embarazo. bien. Ahí, digamos, tenemos un abanico de posibilidades que mucho depende bueno, de la paciente, de cómo venga y de qué es lo que desee, ¿no? Totalmente. Te hago una pregunta con respecto a que, como te dije, yo trabajo con mujeres que por ahí llegan a mi espacio o están iniciando o pasaron por un proceso de fertilidad y demás. ¿Qué importancia tiene el perfil metabólico de la mujer? Uf, Me ha pasado mucho de recibir pacientes de que, por ejemplo, tengo una paciente que tuvo un proceso en junio. Y bueno, cuando llega a mi espacio le pido todo un perfil metabólico para ver cómo estaba su salud y demás, y nos encontramos con una PCR de 10, y a esta persona nunca se le había hecho un estudio metabólico antes del proceso de fertilidad. Quiero saber cómo lo manejás vos en tu caso, si trabajás interdisciplinariamente y demás. absolutamente, Julieta. Nosotros trabajamos con la nutricionista codo a codo. Bien. De hecho, ahora vamos a dar una charla el 5 de septiembre Ujú. a la comunidad, que ya lamentablemente los cupos están todos Está cubiertos, cubierto. y hablamos con la nutricionista, con la Ujú, embrióloga y con la psicóloga. Somos cuatro las que vamos a dar la charla de nutrición porque trabajamos interdisciplinariamente ujú. y no podemos trabajar en esta especialidad, no se puede trabajar sola. Claro. La nutrición es fundamental. Hoy en día, bueno, vos estás en este Sí. tema, pero la gente tiene que saber que nosotros no estamos solos, que vivimos en comunidad con un montón de gérmenes a los que llamamos, en su momento se llamaba flora normal, hoy se llama microbiota, y que tiene que estar en un equilibrio Ujú. porque siempre decimos que el útero tiene, creo que se está por cortar, Sí, ¿no? sí, Sí, nos quedan nos Eh, queda unos poquito. minutitos. el útero tiene una cantidad de gérmenes que tienen que estar con nosotros, que nos defienden de Mm, microorganismos que no tienen que estar o que son patogénicos, pero que tienen que estar en un equilibrio, porque si nosotros dejamos un embrión en un ambiente que no es el mejor, por mejor embrión que tengamos, no va Ujú. a querer implantarse. claro. Totalmente. Entonces, esto que vos decís del perfil metabólico, del perfil inflamatorio, y no necesariamente la paciente tiene que tener flujo, tiene que tener No. la panza distendida o sí, pero muchas veces se toma como, bueno, es normal, y sin embargo tienen lo que hoy se llama un perfil inflamatorio crónico de Ujú, bajo grado ujú. que está generando toda una alteración a nivel general en todo su cuerpo y la fertilidad es una parte del cuerpo. Sí, es un cuerpo en Entonces, supervivencia, le digo yo. exactamente, exactamente. Cuando la persona, la mujer, el hombre también, por supuesto, a veces minimizamos el estudio del varón y el Ujú. Sí, varón tiene que ser estudiado a la par de la mujer. Totalmente, es re importante. Eh, es súper, súper importante, pero no hay que descuidar esta parte, ¿no? Ujú. Porque realmente vemos muchos cambios cuando hacemos mínimas intervenciones. Por ahí a las pacientes a veces cuando le digo, mira, tenés que ir a ver a la Nutri. Sí. Y la paciente me dice, pero si yo me alimento bárbaro y no como ultraprocesados y no voy a McDonald's y estoy delgada, pero claro, pero a veces hay algunas
cuestiones mínimas que son cambios que hacen un montón la diferencia y el cambio a nivel fertilidad también. Totalmente. Qué Bueno, importante. Ya mm, se nos termina. Yo quiero sí. una última que me parece que es fundamental también, lo emocional. ¿Cómo juegan esto? ¿Cómo es el acompañamiento que hacen, ¿no? Sobre todo a las mujeres que somos siempre las que tenemos que poner el cuerpo. Bueno, como te decía, yo creo que el equipo no existe el uno sin el otro y el equipo está conformado por vuelta, nutricionista, la embrióloga, que es quien trata con los óvulos y espermatozoides, la psicóloga y los médicos. O sea, la psicóloga es una pieza fundamental porque la infertilidad es devastadora. Sí. La infertilidad genera mucha ansiedad, mucha angustia, frustraciones. A veces son tratamientos que uno dice, bueno, no lleva tanto tiempo porque son 14 días, pero muchas veces no lo logramos al primer tratamiento. Mm. Entonces hay que repetirlos. Y por supuesto uno alienta a la paciente a seguir y cada tratamiento es aprendizaje y cada tratamiento nos da información. Y no es repetir por repetir, los Seguro. tratamientos es repetir, aprender de ese tratamiento y tomar, a ver en qué falló para poder hacer cambios y seguir adelante, Mm, pero es fundamental que la pareja o paciente tenga herramientas para poder continuar en este camino Bien. y tratar de, por ahí, ayudar, acompañar, pero no responsabilizar, porque no es cierto que el estrés genere la infertilidad, claro. Uy, sí. pero sí es Esa cierto frase que de todas las relájate, ya va a pacientes, llegar el Sí. embarazo. Sí. eso es un mito, Sí. absolutamente, que además hace mal, genera una mochila muy pesada, que agrega a esta dificultad, agrega más inconvenientes, ¿no? Entonces, sí tener herramientas para poder procesar esto y para poder ponerse fuerte para seguir Sí. adelante, Y qué felicidad cuando porque llegan esos bebés, ¿no? Después. Para ustedes bueno, también, me esa es imagino. absoluta. Es absoluta. Todo el equipo festeja como si fuera propio, sí. Qué Realmente lindo. el camino que recorremos con los pacientes, si bien como vuelvo a repetir, los tratamientos no son tan prolongados, toda la evaluación previa o la preparación previa con la Nutri siempre nos Sí. pide 3 meses y a veces Sí, los nosotros no, famosos porque 3 tiene meses. 39 años, entonces no, ya tenemos que hacer No hay 3 algo y meses. bueno, y ahí estamos y ponemos en una balanza y decimos, bueno, pero hay que mejorar, pero por otro lado se nos pasa el tiempo, Claro. entonces ahí en esa Hay balanza límites. estamos y bueno, y por ahí no es inmediato el tratamiento y entonces pasa un tiempo y bueno, y cuando lo logramos, la verdad es que festejamos todo el equipo, sí, y el paciente, por supuesto. Débora, bueno, te agradecemos muchísimo Un la placer. comunicación, muy lindo escucharte. Si querés, decinos cómo pueden contactarte aquellas personas que tengan ganas de charlar y de tener una consulta con vos. Bueno, yo tengo muchos pacientes de la barriga, les Sí, cuento, Sí, 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 Así sí, sabemos, que sabemos. sabemos. quizá me están viendo algunas. Sí. Se puede hacer consulta por Zoom. Hoy, lógicamente, tenemos esta herramienta valiosísima que para Ujú. pacientes que están lejos sirve un montón, sobre todo las primeras consultas. Sí, Eh, y bueno, y luego para el tratamiento tampoco es que tienen que venirse a vivir a Mar del Plata, o sea, son tratamientos que muchas lo hacen en forma ambulatoria. Ujú. bien. Tratamos de optimizar, por supuesto, los viajes, pero se pueden hacer. Y la forma es bueno, se pueden ubicarme en redes, que es lo más fácil, y ahí Sí, sacan el teléfono para un turno. Y diciéndole a mi secretaria que son pacientes de Olavarría o del interior, muchas veces acceden a las consultas virtuales. Es buenísimo. DRA de doctora Bien. Débora Petrone, y ahí me encuentran Muy en las bien, Débora. redes. Nos has Bueno, regalado una hermosa entrevista. muchas Muchas gracias gracias Ay, por tu por quedó tu un tiempo. tiempo. montón, chicas, cuando Sí, quieran repetimos, vamos a porque hay un montón Repetimos. repetir para hablar. porque nos quedaron Sí, un montón de un preguntas, así montón. que vamos a volver a invitarte algún día para seguir charlando. Gracias por tu tiempo. Bueno, un Gracias. placer. Igualmente. Saludos
a Chau, todas. chau. Chau, chau. Bueno, está ahí entonces la doctora Qué Débora Petrone. Sí, qué interesante, ¿no? interesante. Y esta sensación que a mí me deja que la vengo sintiendo mucho, ¿viste? Cuando charlas con amigas, Ujú. con, no sé, hermanas, primas sobre la maternidad, ¿viste? Y te Sí. dicen, no, Ya más voy a- adelante. Ay, Sí, y Dios, no, bueno, pero hay que hablar estos temas, hay que hablar y ahora tenemos esta qué difícil, ¿no? valiosa información de Sí. que el reloj biológico existe, de que hay una Sí. edad, que es más probable poder quedar embarazada. Nada, es importante. Bueno, a mí me pasó, yo quedé embarazada a los 34 Sí. y me quedé sin líquido amniótico en semana 31, me parece. Es la importancia de saber que la edad importa, que hay más complicaciones La en edad el importa. embarazo. Bueno, a mí me pasó, quedé embarazada, yo tuve un primer embarazo que hice un aborto espontáneo a los Claro. 38. Imagínense después de eso todo el camino, ¿no? De información que yo tuve que tener o que yo sentí que necesitaba para Claro. encarar el próximo embarazo. Que por suerte, porque tuve mucha suerte, ¿eh? Sí, sí. A la búsqueda siguiente quedé embarazada enseguida, porque si no realmente empezás con un camino tan complejo que es difícil después Sí. sostenerlo. Así que por eso me parece que está buenísimo lo que ella nos contó Re. en relación a la edad, ¿no? Y esto de que el reloj biológico es algo real y que, Sí, y que existe, y que esto empezara, si realmente es un plan de vida en la maternidad, bueno, repensar esto y también entender que, bueno, que después la ciencia nos acompaña Sí, para todas aquellas mujeres que decidan maternar en cuestiones de edad más avanzada. obvio. Pero bueno, es información valiosa, porque esto de las complicaciones en el embarazo, post-embarazo, es información que la mujer tiene que recibir. Totalmente. Tenemos que recibir. Bueno, 20 minutos, 25 para las Ya se 6 de la termina. tarde. Ya nos queda poquito, ya volvemos, dale.